Bienvenidos a la última etapa de la actividad en donde trataremos sobre las funciones estadísticas. Para trabajar esto, entonces vamos a crear la siguiente tabla, en donde nos piden suma, promedio, contar. Promedio y en la siguiente contar. Muy bien, lo mismo que hacíamos antes, copiábamos el formato, ¿no es cierto? Y luego copiábamos el formato de acá. Muy bien, como yo no quiero que se vea así, entonces esto agrando un poco y aquí doble clic también para que me seleccione automáticamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me dice primero, realizar la suma del subtotal de las verduras que se encuentren en promoción. Voy a sumar, pero en este caso me dan más de una condición. Entonces yo utilizo para ello la función sumar.si.conjunto. ¿Qué me pide? ¿Cuál es el rango de suma? ¿Qué es lo que me pide que hagamos? Lo que me pide que sumemos son los subtotales. Entonces selecciono todo el rango de subtotales, ¿no es cierto? ¿Qué más me pide? Punto y coma. El rango de criterios, como me dice las verduras, entonces yo selecciono todo lo que son las categorías, ¿no es cierto? Entonces selecciono hasta acá. Recordemos que para que esta función sirva, el tamaño del rango de suma debe ser el mismo tamaño del de las condiciones. Caso en contrario nos daría un error. Punto y coma. ¿Qué más nos solicita que hagamos? ¿Cuál es el criterio? En este caso, como son verduras, entonces ponemos entre comillas, ¿no es cierto? Verduras. Y cierro comillas. Punto y coma. ¿Cuál es el rango de criterio 2? Analicemos lo que nos dice, que se encuentren en promoción. ¿Qué quiere decir? Que el rango va a ser esto, promoción, selecciono, ¿es verdad? ¿Qué más? Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? Sí. Quiere decir que si se encuentran en promoción, automáticamente doy enter y me va a arrojar el resultado. Ahora, nos solicita que hagamos el promedio del subtotal a base de miel y que no se encuentren en promoción. Entonces, lo mismo que antes, cuando existen más condiciones, entonces ponemos igual promedio.si.conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rango de promedio? Lo mismo, ¿no? Los subtotales. Yo puedo marcar esto, presiono Control Shift y hasta abajo. ¿Sí? Para no estar seleccionando. Punto y coma. ¿Qué más me pide? ¿Cuál es el rango de criterios? Igual a categoría, porque ahora lo que nos piden, ¿no es cierto? Es a base de miel, perdón. A base de miel no es... Sí, es la categoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Selecciono aquí, Control Shift y para abajo. Punto y coma, ¿no es cierto? Volvamos al inicio, punto y coma. ¿Cuál es el criterio 1? Entonces ponemos a base de miel, como nos están indicando, ¿sí? Entonces ponemos a base de miel. Recordemos que en este caso no importa mayúsculas y minúsculas, Excel lo reconoce, no hace diferencia. ¿Qué me sale? La otra condición me dice que no se encuentren en promoción. En este caso, entonces, selecciono promoción, Control Shift hacia abajo, ¿no es cierto? Regreso para que ustedes puedan observar, punto y coma. ¿Y qué dice ahora? Que no. Cierro paréntesis, enter. Y me va a dar el resultado de que de las, a base de miel, ¿no es cierto? La categoría a base de miel que no estén en promoción, pero es un promedio. Y ahora me pide el último, que dice, ¿qué me pide? Contar. ¿Qué pide que cuente? Contar cuántas promociones existen en invierno con 0% de descuento. Entonces, igual, contar.si.conjunto, como ustedes observan. ¿Cuál es el criterio? Contar cuántas promociones. Sí, entonces, miren, aquí rango de criterios y entonces, ¿cuántas promociones? Control Shift. ¿Qué cosa? Punto y coma, sí, punto y coma, que tengan el 0%, ¿no es cierto? ¿Cuántas promociones existen en invierno?
Entonces, temporada, miren, ¿qué me pide aquí? Es punto y coma, invierno. Punto y coma. Tienen el 0%. Entonces, ahora descuento, ¿no es cierto? Que tenga que, punto y coma, el 0%. En este caso, miren, y lo mismo podía ser tanto con sumar puntos sí como con contar puntos sí. No hay un límite. Puedo hacer 2, 3, 4, 5, ¿sí? Condiciones. Presiono Enter y me sale un resultado. En este caso, 2.